Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a, vaya abriendo su Biblia y en Hechos capítulo 16, versículo 1 al 10. Vamos a retomar, hermanos, lo que hemos pausado por alrededor de un mes, lo que fue este diciembre, el estudio que hemos estado llevando del libro de Hechos capítulo por capítulo. Vamos a retomarlo primeramente Dios y seguiremos así las próximas semanas si Dios lo permite. Vaya preparando su Biblia y en Hechos capítulo 16, que fue donde nos quedamos, versículos 1 al 10. Y antes de leer la palabra, hermanos, vamos a hacer una oración para dejar este mensaje en las manos de Dios. Padre, mi Señor, Dios Todopoderoso, Señor, soberano eres, Señor. Padre, en esta tarde noche, Señor, nos inclinamos nuestro rostro, Señor, ante ti. Primero, para darte gracias por nuestra salvación, porque nos has escogido, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros. Padre, en esta tarde te pedimos por el mensaje, Señor, que va a ser expuesto el día de hoy. Te ruego que quites todo error en mí, Señor, cualquier cosa, Padre. Prepara el corazón de mis hermanos que están ahorita también viendo este mensaje, Señor. Prepara sus corazones, Señor. Alístalos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y para que no nomás se quede en el aire, Señor, sino que lleve fruto en nuestros corazones, especialmente para este año que estamos comenzando, Señor. Te dejo en tus manos todo, Señor. Te pido también, Señor, por aquellos mis hermanos que están pasando por aflicción, Señor, sé tú con ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Te dejamos todo en tus manos. Amén. Vamos a leer, hermanos, acompáñenme ahí con su Biblia. Hechos capítulo 16, versículos 1 al 10. Vamos a leer los 10 versículos. Dice la palabra de Dios: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí estaba ahí un discípulo llamado Timoteo. Está hablando aquí de Pablo, hijo de una mujer judía, fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Este quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daban que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y estando en Pirgia y en la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Mis hermanos, como que les decía ahorita al principio, hemos pausado por un tiempo el estudio de Hechos, pero para retomarlo, hermanos, y para hacer a manera de introducción un pequeño resumen, no tan extenso, no tan atrás de lo que ya hemos venido viendo, pero sí un pequeño resumen de dónde nos quedamos. Recuerde que después del primer viaje de Pablo y Bernabé, regresan a Antioquía de Siria, que era la iglesia que los había mandado en ese viaje misionero. Estando ahí por algunos días, Dios permite aquella falsa enseñanza por parte de falsos hermanos que trataron de confundir a la congregación que estaba en Antioquía, introduciendo la falsa enseñanza de que los gentiles específicamente necesitaban también seguir las leyes judías para poder alcanzar la salvación. Estaban enseñando que también eran necesarias las obras para alcanzar salvación, especialmente en los gentiles. Fue que se metió esa falsa enseñanza estando Pablo y Bernabé en Antioquía, de manera que fue tanta la algarabía que se hizo alrededor de eso que descendieron a Jerusalén. Estando en Jerusalén fue cuando se da el primer concilio en la historia de la iglesia y se resuelve, gracias a Dios, aquella doctrina, aquella falsa enseñanza,
y vemos la doctrina que sale de allí, que la salvación es únicamente, totalmente por gracia. Una vez que se dictamina todo esto por los apóstoles, por los que estaban ahí en el concilio, van Pablo y Bernabé, van anunciando las nuevas en Antioquía sobre todo. Y lo último que nos quedamos es que Pablo y Bernabé habían decidido, sobre todo Pablo había decidido emprender un segundo viaje. En su mente estaba emprender otro viaje. Sin embargo, si usted recuerda, hubo una diferencia entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevar a Juan Marcos, Pablo no lo quería llevar porque había desertado en el primer viaje misionero. De manera que fue una discusión, se dividieron y Bernabé toma a Juan Marcos. Bernabé parte por el mismo rumbo, de la misma dirección en que ya habían partido en el primer viaje misionero. Y Pablo toma a Silas. Esta es la primera vez que vemos a Silas. En el versículo 40 del capítulo 15 dice: y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. De manera que ahí fue donde nos quedamos, hermanos. Después de aquel gran concilio, aquella gran doctrina que sale de ahí, Pablo quiere emprender otro viaje. Sin embargo, Pablo y Bernabé discuten y se dividen. De manera que ahora la historia, mis hermanos, continúa con Pablo. Y quiero hacer un paréntesis, la historia continúa por Pablo, no porque Bernabé estuviera mal, o porque Pablo estuviera bien, sino porque es Lucas quien, y ahorita lo vamos a ver más adelante, quien sigue a Pablo, de manera que lo que se relata, pues Lucas obviamente no sabía qué estaba pasando con Bernabé, pero estaba ahí en primera persona en este segundo viaje que iba a emprender Pablo. Ahora sí, hermanos, entonces vamos a entrar a lo que sería el inicio, el comienzo del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y quiero que veamos el versículo 41 y después el versículo 41, el versículo del capítulo 15, para después ver el capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios: después de que Pablo toma Silas, ya anduvo la Siria y la Cilicia confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Ahora, Pablo lo que hace aquí, Bernabé se va por la misma dirección que habían tomado en el primer viaje. Pablo hace lo contrario, se va en la dirección opuesta, alcanzando así ciudades las cuales no habían llegado y no habían ido ellos. Visitan entonces, Pablo parte con Silas, Siria, Sicilia, Derbe y Listra. Ahora, Derbe y Listra, si usted recuerda, eran ciudades que ya habían estado. Aunque partieron por otra dirección, pasaron por algunas ciudades que se habían pasado para después llegar a ciudades donde no habían llegado. De manera que fueron a Derbe y a Listra. Y esta última, Listra, si usted recuerda, había sido la ciudad donde Pablo había sanado un cojo. Y después de sanarlo, lo quisieron adorar como si fueran dioses a Pablo y Bernabé. De manera que al final terminaron apedreándolo casi hasta la muerte. Parecía que estaba muerto y lo sacaron de la ciudad. Entonces, Pablo vuelve, junto con Silas, vuelve a Listra. Y eso que le comento de Pablo apedreado está en Hechos capítulo 14, versículo 19. Sin embargo, en Listra pasa un acontecimiento. Y aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 1, estaba un discípulo llamado Timoteo. Ahora, si usted recuerda lo que habíamos visto ya anteriormente, cuando Pablo estuvo por primera vez en Listra y cuando fue apedreado, se había mencionado que con mucha probabilidad tanto la mamá de Timoteo como su abuela habían presenciado, habían visto y muy probablemente también se habían convertido en ese primer viaje misionero de Pablo. Y ahora Pablo se encuentra a Timoteo, quien es hijo, y ahorita lo voy a mencionar, de mujer judía y su abuela Loida, que está en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Entonces ahora regresa Pablo
son alrededor de 7 años que hay de diferencia entre el primer viaje y el segundo viaje. Después de 7 años, donde se convierte muy probablemente Timoteo, su mamá y su abuela, 7 años después regresa Pablo y se encuentra con un Timoteo ya creyente en fe, con 7 años ya de crecimiento en la fe. Un joven, Timoteo, cuando se lo encontró, de alrededor de 20 años. Y voy a parar, en este versículo 1 vamos a parar un tiempo, porque hay varias cosas. Y aunque lo que voy a mencionar, mis hermanos, aplica para todos, y es para todos los creyentes, quiero que los jóvenes presten especial atención en Timoteo, especialmente los jóvenes ya salvos. Timoteo tenía entonces alrededor de 20 años, a lo mejor un poco más de eso. Como le decía ahorita, convertido al Señor muy probablemente en el primer viaje misionero de Pablo a esta ciudad, a Listra. Pero Timoteo, su madre era judía, su abuela judía también muy probablemente. Pero Pablo, y eso lo dice en 2 de Timoteo, nos recuerda que Timoteo había sido criado en las escrituras. Ahora, ¿cuáles escrituras se está refiriendo Pablo? En el Antiguo Testamento eran judíos, y la tradición en ese tiempo era de que la religión se tomaba de la madre, ¿sí? De manera que Timoteo había sido instruido en lo que es el Antiguo Testamento, lo que usted y yo conocemos como Antiguo Testamento, y ahora, desde el primer viaje, habían sido convertidos a Cristo. Dice, hijo de una mujer judía fiel, más de padre griego. Su padre posiblemente por la manera en que se nombra en el versículo, probablemente ya había muerto, de manera que estaba solamente con su madre y con su abuela. Ahora, Timoteo se ha vuelto en un joven centrado en amar a Dios y a su obra constantemente. Y consecuentemente de amar a Dios y su obra, fíjese lo que dice el versículo 2. Y de daban buen testimonio de Timoteo los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, 2 ciudades diferentes. No solo era que era de buen testimonio en su iglesia, o con sus vecinos, o con su familia, era de buen testimonio en Listra, en la ciudad de Listra y en la ciudad de Iconio. Versículo 3, quiso Pablo que fuese con él, y vamos a quedarnos nomás hasta ahí. Quiso Pablo que fuese con él. Pequeño resumen hasta aquí. Timoteo, joven, 7 años ya en la fe, de buen testimonio, en 2 ciudades diferentes. ¿Qué tanto habrá hecho para que tuviera buen testimonio en esas 2 ciudades? No sabemos, no nos lo dice, pero tenía un buen testimonio. Y quiso Pablo que fuese con él. Sabemos que Timoteo se va con Pablo. Creo que vamos aquí 2 subpuntos. Número 1, fue un gran sacrificio para la familia. Fue un gran sacrificio para la familia. Tanto su madre como su abuela habían visto, presenciado y sabían las consecuencias de ir y acompañar al apóstol Pablo y predicar el evangelio a todas esas ciudades gentiles que no habían sido alcanzadas. Sabían porque, como le decía, con toda probabilidad estuvieron cuando Pablo fue apedreado casi hasta la muerte. De manera que su madre, Timoteo, y su abuela sabían las consecuencias que posiblemente iba a atravesar Timoteo al irse con Pablo. Pero lo dejaron ir. Mis hermanos, ¿qué haríamos si Dios llamara a nuestros hijos de la misma manera? ¿Qué haríamos si Dios pusiera en el corazón de nuestros hijos, ya convertidos obviamente, en irse de misioneros a China, a Afganistán, a lugares donde sabemos que su vida va a correr gran riesgo?
¿Qué haríamos si Dios llamara a nuestros hijos de esa manera? Que Dios nos ayude. Yo le quiero preguntar algo. ¿Dejaría ir a sus hijos a lugares donde podrían morir por el evangelio? ¿Por qué estamos más dispuestos a que se vayan lejos cuando se trata de la universidad? Y no estamos dispuestos, hay un obstáculo en el corazón rápidamente cuando se trata de ir a predicar el evangelio a otro lugar. ¿Por qué nos centramos tanto en su carrera profesional y en lo que van a hacer en el futuro, cuando qué hay de su rol dentro de la obra de Cristo, mis hermanos que tienen hijos que ya son convertidos? ¿Qué hay del rol de su hijo dentro de la iglesia, de la obra de Cristo? Invertimos mucho tiempo, mucho dinero, mucha atención en sus estudios, en su escuela, y está bien, mis hermanos, pero todo eso se va a quedar. Todo eso se va a quedar. Nos preocupamos tanto por su futuro, pero ¿qué de su futuro eterno? Motiva a sus hijos para seguir el ejemplo de Timoteo. Motiva a sus hijos a que estén atentos al llamado que Dios tenga para ellos. 20 años. 20 años. Y desde pequeño instruido en la palabra de Dios. Ahora, como fue un gran sacrificio para la familia, este también fue un gran paso para Timoteo. 20 años, sabiendo que podía morir, y se fue con Pablo. Él sabía las consecuencias de irse con Pablo también. Timoteo estuvo dispuesto a dejar su familia por el evangelio. Estuvo dispuesto a dejar su familia por el evangelio, no porque los odiaba, no porque no quería estar con ellos, sino porque en su corazón había un llamado de ir junto con Pablo a predicar el evangelio. Su pasado familiar, escuche bien, y me gustó mucho este punto. Su pasado familiar no fue excusa para que Timoteo no formara un carácter. Fíjense muy bien, su pasado familiar, su padre había muerto, hermano. Su padre estaba muerto. No sabemos cuánto tiempo tenía ya de muerto su padre. No sabemos eso, pero su padre había muerto. Y eso no fue excusa para que Timoteo no tuviera un carácter suficiente para ir a acompañarte con Pablo, arriesgando su vida a predicar el evangelio. ¿Cuántas excusas? Y eso sobre todo por la influencia cultural que hay el día de hoy, haciéndonos víctimas de todo, y mi papá y mi mamá haciéndose víctima. No, Timoteo no era así. Timoteo formó carácter. No fue una excusa de que mi papá, es que mi papá me trata mal, es que mi mamá me trata mal, es que no sé, cualquier excusa que podamos poner delante. Eso no fue excusa para Timoteo. Eso no fue excusa para él. Su corta edad no fue justificación para no tener compromiso con Dios. Su corta edad, escúcheme bien, joven, su corta edad no fue justificación para que Timoteo no tuviera un compromiso real, constante con Dios. No se trata de que estoy muy pequeño o la consagración es para los adultos, o leer la Biblia ya es para los adultos, o leer la Biblia es para ya para los que están grandes, para que él predica. Yo no predico, no. Timoteo estaba comprometido con Dios. Tenía un compromiso, una consagración real. Timoteo se podría parar al lado fácilmente de Daniel y sus amigos, fácilmente al lado de Josías, que a los 8 años, comenzó a reinar, y no hubo otro rey como él, ni antes ni después, que adorara a Jehová como Josías lo hizo. Su corta edad no fue justificación. ¿En qué estás gastando tu tiempo?
joven? ¿En qué estás gastando tu tiempo? La escuela, está bien, está bien. También tuve mi tiempo en la universidad, pero ese tiempo, me salía de la universidad, me salía corriendo y me salía corriendo para acá, para la iglesia. No estoy diciendo que se descuide lo profesional, la carrera, no estoy diciendo eso. El problema es cuando eso se pone mucho más arriba que mi compromiso con Dios, o mi edad se vuelve una excusa para no servirle a Dios como debería de servirle. Su edad tampoco fue algo, fíjese muy bien, su edad tampoco fue algo que le impidiera ser tomado en cuenta para tan gran responsabilidad y privilegio. Su edad no fue algo que le impidió, que Pablo tomó en consideración, que fuera algún impedimento para que acompañara a Pablo. Tan así era Timoteo, tan entregado a Dios, que Pablo no vio su edad. Pablo vio un siervo que le podría ser de gran ayuda en la predicación del evangelio. Timoteo mantuvo fuertes sus convicciones hasta la muerte. Según la tradición, Timoteo sufrió el martirio en Éfeso. Después de varios años, Timoteo se vuelve pastor de la iglesia de Éfeso y sufrió el martirio en Éfeso unos 30 años después, por oponerse a la adoración de la diosa Diana. Murió con convicción. Timoteo se convertiría en la mano derecha de Pablo. Pablo lo llamaría después verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2. Por eso, como le decía ahorita, muy probablemente Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Como le decía ahorita, Timoteo se convirtió en el pastor de la iglesia de Éfeso. Y ahora quiero que preste atención en esto. Fue de los únicos fieles y útiles colaboradores de Pablo. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 23. Espero en el Señor, está hablando Pablo aquí. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie, dice nadie, nadie es nadie, nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza del carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto que se aclaren mis asuntos. Nadie tenía a Pablo que pudiera mandar a la iglesia de Filipo, sino más que Timoteo, aquel que le ha servido como un hijo junto a su padre. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos quieren el primer puesto. Nadie le gusta trabajar, o la gran mayoría, no les gusta trabajar como Timoteo, por decirlo así, tras bambalinas. El que daba la cara era Pablo, pero Timoteo servía junto a él como un hijo a su padre. Estuvo con Pablo Timoteo estuvo con Pablo hasta su muerte, y eso lo vemos en 2 Timoteo. Sin embargo, Timoteo tenía un problema, y no era con Dios, ni era con Pablo, ni era con su familia, ni era nada de eso. Había un problema con Timoteo respecto a los judíos. Versículo 3.
quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué pasó? Aquí de buenas a primeras, si usted lo lee rápidamente, teniendo el contexto de lo que pasó en el concilio de Jerusalén, y luego viene y lee esto rápido, podría caer fácilmente a la conclusión: Pablo se equivocó. Porque esa fue la herejía que se combatió, en el primer concilio. La salvación no es por obras, no se necesita la circuncisión para alcanzar la salvación. Ahora la pregunta es: ¿se equivocó Pablo? ¿Cayó Pablo en la misma herejía de la cual ya había quedado resuelta en el primer concilio? Y la respuesta es no, no se equivocó Pablo. Primero, en ninguna parte del texto y de lo que está antes y lo que está después, en ninguna parte se establece que Pablo circuncidó a Timoteo para que pudiera ser salvo. El motivo por el Pablo toma a Timoteo y lo circuncida no dice en ninguna parte que fue para que fuera salvo. Número uno. Número dos, el propio texto nos da el motivo: por causa de los judíos, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo circuncida a Timoteo para que la falta de circuncisión no sea una piedra de tropiezo para los judíos. ¿Cuál era el problema? Timoteo, madre judía, padre griego. Si los judíos, al estar delante de Timoteo, sabían que no era circuncidado conforme a la ley mosaica, ellos hubieran pensado rápidamente de que Timoteo había renunciado a su herencia judía. Ahora, ¿por qué no fue circuncidado desde antes? No se sabe. Probablemente el padre estuvo en contra, no se sabe, pero Timoteo no estaba circuncidado. Sin embargo, Pablo lo circuncida para que la circuncisión no fuera piedra de tropiezo, no fuera algo que los desviara del foco de la predicación del evangelio, cuando Timoteo junto con Pablo tuviera que llegar a las sinagogas a predicar el evangelio. Recuerde que aunque Pablo era el apóstol de los gentiles, él siempre que podía, a la ciudad en donde estaba, llegaba a las sinagogas a predicar el evangelio. Una vez circuncidado Timoteo, se quita ese obstáculo para la evangelización judía, y Timoteo disfrutaría un acceso a las sinagogas que visitarían. Ahora, Pablo lo que hace aquí es un claro ejemplo de lo que Pablo después expone en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 y 22. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 y 22 al 22. Por lo cual, siendo libre para con todos, me he hecho siervo de todos para ganar a más. Heme hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley. Este paréntesis que pone Pablo después de eso es bien importante. No estando yo sin ley de Dios, mas en ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Mas he hecho a los flacos flaco para ganar a los flacos. A todos me he hecho todo, para que de todo punto salve a algunos. Pablo circuncida a Timoteo por el simple hecho de que no fuera una piedra de tropiezo para los judíos. No se equivocó Pablo, no cayó en alguna herejía, porque su motivo no fue la salvación, sino fue que no fuera esto piedra de tropiezo. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que este versículo y estos ejemplos que vemos con Pablo los toman el día de hoy para sacarlos de su contexto y hacer cosas o cometer o caer en pecados por alcanzar a los demás, caer en mundanalidades, pecados expresos
por amor y alcanzar a los demás. Y eso no es cierto. Eso está mal. El versículo 21 del 1 Corintios capítulo 9 nos lo dice claramente. Lo que aplicaría para nosotros sería el versículo 21. A los que están sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, más en la ley de Cristo. O sea, quito todo aquello que estorbe, cualquier cosa que pudiera estorbar, aunque yo sé que no es cierto, o aunque yo sé que no pasa nada, aunque yo sé que no es pecado, lo voy a quitar para que no sea piedra, para que eso no sea piedra de tropiezo para alguien más. Pero mi límite es que debo recordar que yo no estoy sin la ley de Dios. No estoy bajo la ley, no estoy como si fuera un pecador más, estoy bajo la ley de Cristo. El problema es que lo toman y hacen de más de tonterías, haciendo la iglesia como un antro y tantas tonterías que han hecho por malinterpretar, por llevar al extremo un principio, un mandamiento, diría yo casi, tan hermoso como este. Este mandamiento, hermanos, todos debemos de buscar hacerlo. Esta indicación que Pablo da, todos debemos de buscar hacerlo, hacer lo mismo. Hacer a un lado el egoísmo y quitar aquellas cosas que podrían ser piedra de tropiezo a otros. Llámese como se llame mientras no sea pecado. Versículo 4. Y como pasaban por las ciudades, les daba que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaban anunciando? Que ya es Pablo, Silas y Timoteo. ¿Qué era lo que estaban anunciando? Bueno, estaban anunciando aquella verdad guiada por el Espíritu Santo que fue dada en el concilio de Jerusalén, que la salvación es por gracia sin las obras. Eso era lo que estaban haciendo. Regresaban a las iglesias a las cuales ya habían pasado, anunciando este mensaje. Versículo 5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Así, con estos dos versículos se había cumplido el primer objetivo de Pablo, ¿sí? Que él se lo veíamos en el capítulo 15, que lo quería regresar a las iglesias que ya habían estado para confortarlos, para visitarlos. De manera que hasta el versículo 5 se completa el primer objetivo de Pablo. Versículo 6 en adelante, entonces entramos a la intención de Pablo, o su segundo objetivo, por decirlo de alguna manera, en su segundo viaje misionero. Versículos 6 y 7. Y pasando a Pirgia y a la provincia de Galacia, fíjense muy bien lo que dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no les dejó. La intención ahora de Pablo, después de visitar las iglesias, era ir a otras ciudades donde el evangelio aún no había llegado, al menos iglesias, no hay registro de que hubiera ya iglesias establecidas en aquellas áreas. En esa área de Asia, donde menciona el versículo 6, es lo que ahora es Turquía, básicamente. Ahora, en esas provincias donde el Espíritu Santo no permite a Pablo ir, a Pablo junto con Silas y Timoteo a ir a predicar el evangelio, son lugares, tienen ciudades donde se formarían la iglesia de Éfeso, donde en el futuro se formaría la iglesia de Pérgamo, donde en el futuro estaría la iglesia de Tiatira. Pero todavía no era el momento de Dios. Todavía no era el tiempo de Dios para ir a sus ciudades. No era el tiempo de Dios todavía. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Y de nuevo el versículo 7 dice que el Espíritu Santo no les dejó. Versículo 8-9. Y pasando a Misia, descendieron a Troas. Troas ya estaba, y es una de las costas de Turquía. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. Un varón macedonio se puso delante, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
estando en Troas, después de que el Espíritu Santo les bloqueara ya dos rutas, dos intenciones de Pablo para continuar la expansión del Evangelio, después de que el Espíritu Santo les bloqueara, ahora Dios les da una visión, le da una visión a Pablo. Y su reacción inmediata después de ver la reacción fue de partir rápidamente. El versículo 10, y como ve visión, luego procuramos ir a Macedonia. De manera, luego Dios le bloquea dos rutas, dos intentos a Pablo para predicar el Evangelio. Después, Dios mismo le da una visión a Pablo para ir a Macedonia, a un varón que estaba ahí. Pablo tenía su propio plan, pero Dios tenía otro. Pablo tenía su plan, pero el plan de Dios para ese momento, para esas ciudades, era otro. Ahora, no se sabe cómo fue que el Espíritu Santo se los impidió. No dice, no se sabe. Simplemente sabemos que se los impidió. Sin embargo, Pablo junto con Silas y Timoteo, y ahora, fíjense muy bien, Lucas, partirían hacia Macedonia. Lucas se vuelve parte de este segundo viaje misionero. Quiero que vea el versículo 10. Y como vio visión, luego procuramos, primera persona, partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El versículo 11 dice: partidos pues de Troas, vinimos. Es la primera vez en todo el libro de Hechos donde el autor se incluye dentro de la historia. Ahora, ¿quién es el autor? Recordemos que es Lucas. De manera que en este segundo viaje vemos a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, ¿sí? Versículo 10 es donde nos damos cuenta de que es la primera vez donde el autor se vuelve parte de la historia, está ahí presenciando lo que está aconteciendo. Y aquí, mis hermanos, hasta aquí se terminaría lo que sería un puro estudio textualmente de lo que es del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 10. Sin embargo, mis hermanos, yo quiero que resaltemos algo muy importante que está en esos textos y que no, y por de ninguna manera debemos de pasar por alto. Yo quiero que recuerde, si vio los mensajes pasados, un pequeño estudio que tuvimos de que el verbo, de la encarnación del verbo, el verbo se hizo carne, fue el título de aquel mensaje. Y en ese mensaje establecíamos, recordábamos que Dios es uno en esencia, pero en tres personas. No lo entendemos, no podemos comprenderlo, pero así es como lo enseña la palabra y así es como lo creemos. Dios trino. Sin embargo, en el Antiguo Testamento se ha enfatizado más la persona de Dios Padre. En los evangelios ha sido Dios Hijo con la encarnación del Verbo, de la segunda persona de Jesús. Pero algo que decíamos, no nomás en esta predicación, sino en el comienzo, en la introducción del estudio al libro de Hechos, era de que ahora, a partir de la ascensión de Cristo y del comienzo del libro de Hechos hasta el día de hoy, la persona de la Trinidad que más se enfatiza es al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien trabaja de una manera más visible, por llamarlo de alguna manera, a partir de Hechos hasta hoy. Yo les decía, mis hermanos, que en la introducción de este estudio, en general del libro de Hechos, que aunque muchos le ponen de título Hechos del Espíritu, Hechos de los Apóstoles, el mejor título sería Los Hechos del Espíritu Santo. En estos versículos 6 y 7, yo veo, al menos desde mi perspectiva, que Dios nos detiene y nos recuerda algo. Todo de lo que ha acontecido en Hechos y lo que acontece hasta hoy
está bajo la dirección, la guianza, el control del Espíritu Santo. Todo. Estos dos textos, versículo 6 y versículo 7, hablan de una manera tan clara de cómo el que está en control no es Pablo, no es Timoteo, no son los apóstoles, es el Espíritu Santo, es Dios. Jesús nos lo dijo claramente en los evangelios: les dejaré un consolador. Juan 14, 16 y parte del 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Este Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, es aquel que nos guiaría a toda verdad, que nos enseñaría, que nos diría qué hablar. Pero para que pueda hacer todo eso, no puede ser simplemente una fuerza, no puede ser simplemente una energía, no puede ser algo abstracto como muchos proclaman y predican. No, sino que le llamamos persona a esta tercera persona de la Trinidad, porque tiene sentimientos, voluntad e inteligencia. El Espíritu Santo habla, Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo intercede, Romanos 8:26. Y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, para que debamos pedir como conviene. No lo sabemos, sino que el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo se entristece. Lo podemos entristecer, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo tiene una voluntad, 1 Corintios 12:11. Mas todas estas cosas obra uno, y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente cada uno como quiere. Hablando de los dones, el Espíritu Santo reparte a cada uno como quiere, porque Él tiene su propia voluntad. Él es Dios y reparte los dones como Él quiere. El Espíritu Santo ama. Romanos 15:30. Pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Y por último, y son los versículos que hemos visto, Hechos 16, 6 y 7, el Espíritu Santo ordena y dirige. Mis hermanos, fue Dios, fue el Espíritu Santo el que se derramó en Pentecostés en Jerusalén, el que se derramó también en ese pequeño Pentecostés que tuvieron los samaritanos y en ese pequeño Pentecostés que tuvieron los gentiles con Cornelio. Fue el Espíritu Santo el que permitió los encarcelamientos de Pedro, el mismo que fortaleció a la iglesia durante tiempos de persecución. Fue el Espíritu Santo del cual estaba lleno Esteban, y el que lo consoló y lo fortaleció en su martirio. Fue el Espíritu Santo el que permitió la liberación de Pedro, pero que al mismo tiempo permitió la muerte de Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Fue el Espíritu Santo el que convenció de pecado a Saulo de Tarso. Fue el Espíritu Santo el que permitió la falsa enseñanza de los falsos hermanos para después establecer una de las más grandes doctrinas, que la salvación es totalmente por gracia. Fue el Espíritu Santo, fue Dios el que permitió la discusión entre Pablo y Bernabé para añadir a Timoteo. Y sabemos que después Juan Marcos creció en gran manera, Timoteo creció en gran manera. Fue el Espíritu Santo que lo planeó todo, así nada se salió fuera de su control. Fue el Espíritu Santo, este mismo Espíritu Santo que antes, habiendo abierto las puertas en el primer viaje misionero de Pablo, ahora la estaba cerrando. Porque no se trata de los planes del hombre, sino de los planes de Dios. Todo, mis hermanos, está bajo el control, la dirección y el cuidado del Espíritu Santo. El mundo secular, la iglesia sobre todo, y cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está en y con nosotros. Todo, nada se le salió de control a Dios. Dios, escúcheme bien, Dios no tiene plan B ni plan C. Dios tiene plan A y no hay más. Se acabó, porque es perfecto y se va a cumplir. Pablo, mis hermanos, como veíamos ahorita, aceptó de inmediato la voluntad de Dios, sin ser obstinado con aquellas puertas que el Espíritu Santo cerró de una manera momentánea.
Mis hermanos, de aquí podemos aprender que cuando Dios cierra las puertas, Dios abre otras. Y muchos usan este tipo de frases o de textos para hablar del trabajo y la economía. Yo no estoy hablando únicamente del trabajo y la economía. Cuando les digo que Dios cierra puertas y abre otras. Porque esa puerta puede ser aflicción, puede ser tribulación, cualquier cosa que Dios permita. Lo que necesitamos recordar, mis hermanos, fíjense muy bien, lo que necesitamos recordar para este año que comienza, para hacer memoria de lo que hemos hecho atrás, es que Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe todo, lo controla todo. No hay nada, ni la discusión de Pablo y Bernabé, que se saliera de su control. No hay nada. Dios conoce todo porque Él lo pensó así, lo planeó así y se va a ejecutar tal cual y como Él lo dijo y lo planeó. Ni una cosa, nada, ni una hoja cayendo del árbol se desvía del plan eterno de Dios. Nada. Nada. Y aunque el mundo en estos tiempos que estamos empezando el 2021 todavía está en algo incierto de lo que espera para el 2021, y muchos dicen que va a estar peor de como estaba, y probablemente va a estar peor. Pero mis hermanos, para nosotros, para la iglesia, Dios conoce cuál va a ser el fin de este año, cuál va a ser el fin de nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo. Dios no nos escogió porque Israel no le hizo caso y ya no le quedó de otra. Dios no planeó la iglesia, Dios no planeó la salvación porque Israel le fue infiel, los judíos rechazaron a Jesús. Dios no lo planeó como plan B. La iglesia de Cristo no es plan B. La iglesia de Cristo siempre ha sido el plan eterno de Dios, porque así lo dice su palabra, escogidos, usted y yo, desde antes de la fundación del mundo. Mis hermanos, nunca nos vamos a adelantar a Dios. Nunca. Porque Él, nuestro Dios, va adelante. Nuestro Dios va adelante. Nunca nos vamos a adelantar. Y aunque a veces tomemos decisiones o lleguen cosas de manera repentina, aunque a nosotros nos llega de manera repentina, de manera inesperada, a Dios no. A Dios no le toma nada de manera inesperada. No hay nada en que podamos adelantarlo. No hay nada ni habrá nada que se le adelante a Él. Para el cristiano, debo tenerlo bien en cuenta esto, para el cristiano, el futuro no es incierto. Es desconocido hasta cierta parte porque sabemos nuestro futuro, la gloria eterna con nuestro Padre, pero no es incierto. Incierto quiere decir negativo, desconcertante, porque es el Espíritu Santo el que nos lleva de la mano. Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Porque este Dios, el Espíritu Santo, es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos capitanará hasta la muerte. Él es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y somos más que tripulantes en el barco que se llama iglesia, donde el puerto es la presencia eterna con nuestro Padre. No estamos solos en nada, en ningún momento. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero de la misma manera que aprendemos cómo el
El Espíritu Santo le abrió puertas, le abrió al menos la puerta para Macedonia. También, mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha cerrado puertas? ¿Cuántas veces Dios no nos ha obstaculizado puertas? Pero insistimos tanto, a veces somos tan obstinados en aquello que Dios nos ha dicho que no, que Dios a veces en su poder permisivo permite que tumbemos la puerta y asumamos las consecuencias de nuestra insensatez. Fíjense muy bien. Hay veces que Dios nos dice que no a algo, póngale el nombre que quiera. Hay veces que Dios nos cierra esa puerta, pero a veces somos tan obstinados, tan cabezas duras, que queremos a fuerzas entrar por esa puerta de la cual Dios dijo que no. Y a veces Dios en su poder permisivo nos deja tirar la puerta bajo y que asumamos las consecuencias de nuestra insensatez. Ahora, el que hayamos tirado la puerta, que Dios nos haya permitido tirar la puerta, no está fuera de su plan. Así Dios lo permitió, así era su plan. Nada se sale de su plan. Pero mis hermanos, aprendamos eso de Pablo. Cerró 2 vías, buscó otra cosa Pablo, y cuando Dios le dijo que no estuvo cuestionando, no estuvo preguntando. Mis hermanos, y esto que le estoy diciendo fue precisamente lo que Dios nos permitió experimentar en la pandemia. Dios cerró las puertas del templo, pero algunos por su insensatez, Dios permitió que tumbaran las puertas del templo y asumieran las consecuencias. Si hay hermanos que me están viendo de otras iglesias, yo le quiero preguntar. Dice en 1 Pedro, el juicio empieza por su casa. El juicio de Dios va a empezar por su casa. Y esta pandemia, como ya lo hemos predicado durante todos estos 10 meses, creo que ya van, hemos dicho, hemos reiterado, esta pandemia es juicio de Dios a la iglesia, a su pueblo. Nos sacó. Yo le quiero preguntar a los que son hermanos de otras iglesias, ¿cómo Dios ha trabajado con usted durante este tiempo? Porque si lo ve nomás como un asunto de gobierno y una enfermedad, bueno, no estamos viendo que es el Espíritu Santo, es Dios el que está a control de todo, y que ni un virus creado por el gobierno, como haya sido, se le va a escapar. No se le va a escapar nada. De manera que fue Dios quien sacó a su pueblo de su templo, de su casa. Y tristemente hay muchos que les importó poco, cerrada la puerta, la tumbaron y se metieron. Y aquellos que lo hicieron desobedeciendo al gobierno, aquellos que lo hicieron sin importarles la pandemia, cada quien tenemos los contextos, ya lo sé, cada quien tiene su contexto, pero aquel que lo hizo bajo desobediencia de Dios y se metió a fuerza al templo y metió a los hermanos a fuerza al templo, yo le quiero decir con toda libertad que Dios no se ha agradado en ninguno de los servicios que ha tenido a puerta abierta, porque esa no es la voluntad de Dios. Si Pablo, escúcheme bien, si Pablo hubiera insistido, a pesar de que el Espíritu Santo le estaba diciendo que no, y hubiera insistido y se hubiera ido a esas ciudades y hubiera establecido iglesias, todas las iglesias, 50 iglesias que hubiera establecido, esa no habría sido la voluntad de Dios, y Dios no se habría agradado, porque ese no era el plan que Dios tenía para Pablo. Esa no era la voluntad de Dios. No se hubiera agradado. Y muchos tumbaron las puertas y se metieron a fuerzas. Por más lágrimas que saque, por más cantos, por más soberbia, por más jactancia que quiera poner, no me importa, no está bajo la voluntad de Dios. Y muchos asumieron las consecuencias. Cuando ahorita la iglesia no debería
al menos en nuestro contexto aquí en Juárez, no debería ser un foco de contagios. Y muchas iglesias aquí en Juárez y en otras partes del mundo donde no debieron abrir, abrieron. Y hubo contagios y muchos los ocultaron. Muchos los ocultaron. Para no decir al final que es culpa del COVID y que no cumplieron las restricciones. Eso fue lo que Dios permitió en este año. Cerró la puerta del templo. Por otro lado, mi hermano, aquellos que fueron obedientes a lo que Dios le haya dicho de manera individual a cada pastor, en cada iglesia, en cada contexto, aquellos que fueron obedientes, aunque se cerró la puerta del templo, no se cerró la puerta del hogar, de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros hijos. Dios no bloqueó la oración desde nuestro hogar hasta su trono de gracia. Dios no bloqueó la alabanza desde nuestro hogar hasta su trono de gracia. Entonces, Dios no la bloqueó. Dios abrió otras puertas, como este medio que estamos utilizando. Muy a mi pesar, créeme. Pero es la puerta que Dios ha abierto. Y es la voluntad que Dios quiere que sigamos. Hasta que Dios dictamine otra cosa y abra la puerta del templo hasta que Dios quiera. Hasta que Dios lo indique, hasta cuando Él lo ordene. Si hemos criticado, y lo hablo en general a aquellos hermanos de otras iglesias que me están viendo, si hemos criticado a nuestros pastores, si hemos criticado a aquellos que están frente de la iglesia por haber decidido cerrar la iglesia, sea que hayan obedecido o no, eso es problema de ellos. Pero si nosotros individualmente hemos criticado sus decisiones, estamos mal y hemos pecado. No sabemos qué opinó Timoteo, ni Silas, ni qué opinó Lucas. Y no sabemos cómo fue que el Espíritu Santo les impidió. Pero tal vez en alguno de ellos dijo, tal vez hubo queja, o tal vez hubo, Timoteo era su primer viaje. Y de repente quieren ir para un lado y quieren ir para el otro y se los bloquea Dios. Puede decir, pues, ¿qué pasa? No, que... Pero no. Siguieron. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios abrió otras puertas en nuestro hogar por este medio y muchos no quisieron entrar. No quisieron entrar. Se quedaron ahí en el limbo, o queriendo tirar, o uniéndose a aquellos que tiraron otras puertas. Otras veces, mis hermanos, Dios nos abre puertas, Dios nos permite situaciones y a veces no las queremos, porque no es lo que nosotros habíamos pensado, porque no es lo que nosotros habíamos planeado. Sin embargo, otras veces glorificamos a Dios viendo cómo esa puerta era mejor, y al final las puertas que Él cierra y las que abra es la mejor opción, porque es la voluntad de Dios. Porque es la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude a tener la misma actitud de Pablo una vez que conozcamos la voluntad de Dios. Pablo no cuestionó, no debatió con Dios, sabía que si es la voluntad de Dios es la mejor, que todo Dios lo obra para bien porque somos sus hijos. De manera, hermanos, en conclusión, busquemos tener el mismo compromiso que Timoteo, jóvenes. Murió por el evangelio. Y vamos a ver, y vamos a continuar, eso es lo hermoso de Hechos. Vamos a continuar ya con este contexto que tenemos en nuestras mentes, y vamos a ver por todo lo que pasa Pablo, Timoteo, Silas y Lucas en este segundo viaje. Y Timoteo, con carácter, fue a la obra misionera. Busquemos también tener el mismo testimonio que tenía Timoteo. Que como Pablo busquemos no ser piedra de tropiezo para nadie. Y sobre todo, mis hermanos, recordemos que todo está bajo la dirección y el control y el cuidado del Espíritu Santo. Estamos en las mejores manos que podremos estar, hermanos. Yo sé que no es fácil.
Yo sé que no es fácil cuando está la angustia, cuando está la tribulación enfrente, cuando estamos delante de ella, cuando estamos pasando por ella. Yo sé que no es fácil. Pero imitemos aquella actitud también de los amigos de Daniel. Que sea que Dios nos libre o que no. Al Dios pagano, a la opción pagana, a la opción mundana, no nos vamos a arrodillar. Mis hermanos, tenga paz para este año que comienza, porque Dios nos ha recordado, nos ha parado en hechos recordándonos, hey, todo está bajo mi control, todo está bajo su poder, bajo su mano. Y hermano, yo quiero que tengan en cuenta algo, no somos un inconverso, no somos alguien que estamos lejos de Dios, somos sus hijos, somos sus hijos. Dios ya castigó a su propio Hijo Jesús por nosotros. La ira ya cayó sobre el Hijo. A nosotros nos castigará, nos corregirá, pero la ira ya no es. La ira ya la llevó Cristo. Ahora, no nomás nos salvó, nos hizo hijos de Él, adoptados por el sacrificio de Cristo. De manera, hermanos, que estamos en las manos de nuestro Padre, no simplemente de nuestro Dios, de nuestro Padre. Oremos, hermanos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, Señor Espíritu Santo, te damos la gloria, Señor. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, que muchas veces pasamos por alto que realmente eres tú el que consuela, que realmente eres tú el que nos anima, que realmente eres tú el que está aquí con nosotros, en nosotros, con nosotros. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si te hemos contristado. Nos has recordado que no eres simplemente una fuerza, una sensación, un emocionalismo, sino que al igual que nuestro Señor Jesús, que nuestro Dios Padre, te podemos contristar. Yo te pido que nos perdones, que nos limpies, porque no puedes habitar en aquellos vasos que están sucios. Que nos limpies de todo pecado, Señor, de toda falta de consagración. Te pido de manera especial por los jóvenes, Señor. Yo no sé qué han estado haciendo, Señor. Yo no sé cómo han estado gastando su tiempo. Pero Padre, que en Timoteo, Señor, encuentren un ejemplo a imitar. Pero que sobre todo te imiten a ti, mi Señor Jesús. Todos te imitemos a ti. Te ruego por los jóvenes, Señor. Avívalos, que busquen cuál es su lugar en la obra de Cristo. Porque no nos llamaste simplemente a ser espectadores de tu obra, Señor, sino obreros, Señor. Obreros a tu disposición. Padre, la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre. Yo te ruego, Señor, que avives en aquellos jóvenes que han escuchado hoy o que escucharán, Señor, para que te sirvan de una manera más entregada y con más compromiso a ti. Padre, yo te ruego que nos ayudes a todos nosotros a servirte de una manera más comprometida, Señor. Te ruego que nos ayudes a no ser de piedra de tropiezo, Señor, para nadie, Padre. Si podemos quitar alguna actitud, si podemos quitar algo, Señor, alguna acción que estamos haciendo, alguna manera de ser que estamos teniendo, Señor, quítanosla, Señor, para que no sea piedra de tropiezo para aquellos que están lejos. Te pido, Espíritu Santo, primero te doy gracias, porque todo ha estado bajo tu control, Señor. Que ni un virus, nada, por más mínimo, más pequeño, más grande que sea, no se mueve si tú no se lo permites. Damos gracias, mi Señor, porque nos permites conocer tu soberanía, Señor, tu supremacía. Y eso trae gran confort a nuestros corazones. Damos gracias. Prepáranos para este año que estamos comenzando, mi Señor. Que sea que lo que venga, Padre, recuérdanos que tú estás con nosotros. Y si Él con nosotros, si Dios con nosotros, mis hermanos, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.
Que Dios los bendiga, mis hermanos.